Eh, buenos días aquí en Bolivia a todos y buenas tardes en otros lugares del mundo a todos los que nos ven vía Zoom, vía la plataforma Zoom y también vía Facebook, como solemos hacerlo siempre. Gracias a todos por estar acá. Hoy es la última conferencia de nuestro tercer ciclo como hice mi investigación. Quiero empezar dándoles un fraterno saludo a Raúl España, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas, y a Adolfo García, que nos honra hoy día con su presencia y que va a ser el conferencista de esta mañana. Como ustedes saben, lo repito siempre, esta tercera versión del ciclo, que como siempre se concentra en experiencias concretas de investigación, se ha enfocado en personas que trabajan Bolivia, estudian la sociedad boliviana, pero lo hacen desde diferentes lugares del mundo. En el caso de Adolfo tenemos un destacado profesor que ha trabajado muchos años en Colombia, y ahora desde España trabaja el tema boliviano. Entonces, como siempre, les voy a pedir, les reitero que por razones técnicas, para evitar que se ralentice la plataforma, se han inhabilitado los micrófonos y los videos de los asistentes. Quiero cederle la palabra a nuestro director, a Raúl España, para que inicie el ciclo y después voy a presentarles a nuestro conferencista. Querido Raúl, tienes la palabra. Gracias, Mario. Muy buenos días. A nombre del Instituto de Investigaciones Sociológicas, me es muy grato darles la bienvenida a todos y todas. Un saludo muy especial a Adolfo y agradecerle por haber aceptado esta invitación y por contribuir a este ciclo. También quiero saludar a Mario Murillo, docente investigador de la carrera de Sociología, es el coordinador de este proyecto, ¿cierto? Y él va a estar también a cargo de la moderación. Saludar también a Nadia Gutiérrez, responsable de incidencia del instituto, encargada de la organización y la logística de este evento, a Carolina Ramírez y a Tania Jiménez, quienes hacen posible la transmisión de esta conferencia. Sin más preámbulos, quiero hacer una breve referencia al Instituto de Investigaciones Sociológicas. El Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre es la unidad académica de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, que es responsable de la promoción y el fomento a la investigación de la carrera, de los estudiantes, de los docentes, pero también de investigadores de la comunidad científica nacional, ¿no es cierto? Y también es responsable del estudio y análisis de políticas públicas sociales prioritarias, de la formación de investigadores sociales, de la difusión y la incidencia de las investigaciones que producimos tanto a nivel de la carrera de sociología como también a nivel de la comunidad académica nacional, y del desarrollo de procesos de interacción social con la finalidad de contribuir a la construcción de una sociedad boliviana más justa, equitativa, democrática y de aportar también a la resolución de problemas sociales y a los procesos de transformación social. En función del logro de esos objetivos, el IDIS trabaja en 3 dimensiones. La dimensión de investigación, que es la central, que es la que articula todo nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y por otro lado, la dimensión de formación, en este ámbito el IDIS despliega su trabajo en 2 niveles, el posgrado, que estamos en una fase de rediseño, y el pregrado, con el propósito de fortalecer la formación de jóvenes investigadores. Y precisamente el contexto en que estamos realizando el ciclo denominado ¿Cómo hice mi investigación?, que como ya lo decía Mario, está en su tercera versión. Son 3 años que ya estamos desarrollando este proyecto. Ahora bien, este ciclo tiene como propósito mostrar a los jóvenes investigadores los avatares del trabajo investigativo, pero no a partir de las clases clásicas, tediosas, de metodología de la investigación, típicas a veces de los cursos de metodología,
sino más bien a partir de las vicisitudes, los vericuetos, los avatares por los que los investigadores transitan en la cotidianidad de su trabajo, lo que además permite desmitificar el trabajo de investigación como algo que solo podrían realizarlo los iniciados. Esta idea fuerza la mantenemos en este nuevo ciclo, que como ya lo decía Mario, tiene una característica muy particular, ya que se trata de la transmisión de experiencias investigativas que se han realizado sobre Bolivia, pero desde otras regiones del mundo, ¿no? Y ello nos permite también tener una visión de, más amplia de cuáles son estas características de los procesos de investigación, ¿no? Finalmente, la tercera dimensión en la que trabaja el IDIS es la interacción social, que la abordamos como una actividad orientada tanto a compartir nuestros conocimientos con la sociedad como a producir conocimientos de manera dialógica con actores sociales para contribuir tanto a la mejora de sus condiciones de vida como a procesos de empoderamiento de grupos de actores sociales subalternos. Bien, con esta actividad estaríamos cerrando el ciclo este año y estamos seguros de que se ha constituido en un vehículo para difundir y promocionar la actividad investigativa y un importante apoyo para la formación de jóvenes investigadores. Entonces, a nombre del IDIS, les reitero la bienvenida a este espacio. Bueno, Mario, te cedo la conducción. Muchas gracias, querido Raúl. Ahora sí vamos a empezar con la conferencia de Adolfo. Déjenme, por favor, presentarles a nuestro estimado conferencista. Adolfo García es doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad Pablo de Olavide. Tiene además un máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Aberdeen. Durante los últimos 7 años ha sido profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, en Colombia, y con anterioridad fue profesor de la Universidad de Stirling y de la Appalachian State University. Ha realizado trabajo de campo en España, Bolivia y Colombia, y sus temas principales están vinculados al espacio público, a los movimientos sociales urbanos, y además a la movilidad cotidiana y el transporte. En la actualidad es investigador del grupo de investigación GISAP de la Universidad Pablo de Olavide y del grupo ACASO de la Universidad del Valle. Adolfo hoy nos va a compartir una reflexión sobre los desafíos y las derivas metodológicas que emergieron en una investigación que él emprendió en torno a la cultura de reparación del transporte colectivo de la paz. ¿Sí? La investigación que él emprendió intentaba responder a la pregunta de cuándo los transportistas deciden o piensan reemplazar su vehículo por otro, como una forma de depositar la mirada sociológica en un momento de transición y las implicaciones de esa pluralidad de interpretaciones que desarrollan los transportistas. ¿Sí? Adolfo nos va a contar todos los avatares que vivió en este proceso y creo yo que estamos frente a una conferencia muy interesante porque es un tema de primera importancia en la vida cotidiana de las personas y al cual a veces no le prestamos la atención necesaria. Querido Adolfo, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por todo y te cedo la palabra, te escuchamos con mucho interés. Eso. Bueno, en principio, buenos días a todos. Para mí, bueno, agradecer, obviamente, lo primero es agradecer tanto a Raúl España como también a Mario Murillo la oportunidad de estar hoy aquí, precisamente cerrando este ciclo de charlas, de conferencias, más sobre un tema para mí sumamente importante como es lo metodológico, y además reflexionando acerca del proyecto de investigación, el último proyecto de investigación que he llevado a cabo, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a hacer es, tengo una presentación también preparada, voy a ver si soy capaz de colocarla para que los asistentes puedan, obviamente, visualizarla y también, bueno, aprovecho pues para agradecer, obviamente, a todas aquellas personas que han decidido estar con nosotros esta mañana, ¿no? y prestar parte de su tiempo precisamente a escucharme y quizás a discutir sobre algunos aspectos, ¿no?
No sé si se ve la presentación. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, efectivamente, como decía muy bien Mario, el objetivo de esta charla es un poco tratar de presentar no tanto los hallazgos ni los resultados de esta investigación, porque básicamente todavía no he procesado el material y de hecho es un material, como veremos ahora, un tanto parcial por las circunstancias que se dieron, sino más bien exponer quizá la intrahistoria de esta investigación, ¿no? Sobre todo lo que me interesa es ese paso, ese tránsito desde lo que podríamos denominar la sociología de la movilidad cotidiana a la sociología del transporte, ¿no? Es decir, básicamente inicio desde ahí y además en Colombia para finalmente terminar haciendo un trabajo de investigación sobre el transporte desde, obviamente, una perspectiva sociológica o antropológica. En ese sentido, quizás sea uno de los temas que se podría debatir al final. Bueno, no veo mucha diferencia en términos de naturaleza de la disciplina o de objeto de la propia disciplina, ¿no? Entonces, esa sería un poco la intención de esta charla, ¿no? Responder a esa pregunta de cómo finalicé llevando a cabo una investigación prospectiva sobre el reemplazo del transporte colectivo en La Paz. El título que le coloqué es un título provisional. A mí me gusta colocar el título, digamos, porque de alguna forma sintetiza ya algunas ideas, algunas nociones, incluso algunas intuiciones de lo que podría ser la investigación, ¿no? Entonces, el título era el siguiente: Reuso, riesgo y ética urbana, una etnografía de la cultura. Lo que pasa es que no lo veo bien aquí. Ah, sí. De la cultura del reemplazo en el transporte colectivo de La Paz. Por lo tanto, ya digo, me voy a focalizar en la intrahistoria y no tanto en los resultados o los hallazgos que obtuve del tiempo que básicamente hay que decir que yo estuve desde enero de este año hasta marzo, finales de marzo, trabajando en campo sobre esta cuestión, ¿no? Como decía anteriormente, mi primer interés no era tanto el transporte, aunque obviamente están relacionados el transporte y la movilidad, sino más bien lo que me interesaba era la movilidad, es decir, básicamente cómo los individuos se desplazan, en este caso diariamente, en el contexto urbano o de la ciudad, ¿no? Y, por lo tanto, podríamos hablar de prácticas de desplazamiento. Y básicamente los dos proyectos que llevé a cabo fue en Colombia, en la ciudad de Cali, donde, bueno, pues durante 7 años fui profesor de la Universidad del Valle y eso me posibilitó tener un contacto directo con ese fenómeno en una ciudad que quizá uno de los elementos que me causó mayor sorpresa cuando llegué a Colombia fue percibir que existía otra lógica de movilidad, ¿no? Y hay que decir, es siempre interesante cuando uno plantea también cuestiones metodológicas, básicamente hay una tensión entre la metodología y la teoría, es decir, casi que no se podría hablar de metodología sin hablar de teoría y tampoco se podría hablar de teoría sin hablar de metodología. Y entre medio siempre está la pregunta o los objetivos de la investigación, ¿no? Yo cuando me planteé lo de las prácticas de movilidad, en este caso en Cali, había un concepto que me atrajo mucho, obviamente haciendo lecturas sobre el tema de movilidad, transporte, etcétera, y fue la noción de motilidad, ¿no? Es una noción, sé que un tanto discutida, debatida, que puede causar extrañeza porque es una noción que procede de la biología, básicamente habla del movimiento natural de ciertos organismos vivos. Pensemos, por ejemplo, en las células, ¿no? Que tienen su propio movimiento natural. Eso los biólogos llaman motilidad, solamente que varios autores han transferido esa noción al campo de las ciencias sociales y empiezan a utilizarlo, ¿no? Entre ellos Bauman, el sociólogo polaco, pero también, y yo creo que quienes han desarrollado más esa noción es precisamente Vicent Kaufmann, que es y otros colegas de él, que son sociólogos franceses y que han trabajado muy bien la motilidad. Y, digamos, lo que me interesaba de esa definición son 3 aspectos. Por un lado, la propia definición de la motilidad, que en este caso es la capacidad del individuo de moverse real o potencialmente.
y quizá lo de potencialmente sea uno de los elementos más innovadores. Es decir, ya no solamente es registrar el desplazamiento diario de las personas, sino aquellos desplazamientos potenciales, pero que sin embargo la persona no los realiza. Y preguntarse por qué. Entonces, es un elemento que a mí me parecía interesante, que se desviaba de la mirada tradicional acerca del estudio de la movilidad, que siempre era el viaje, siempre era el desplazamiento en sí. La otra cuestión que también me parece muy interesante y que lo hacen muy bien estos autores es justamente la operativización del concepto. Es decir, hay conceptos, nociones que son muy interesantes, pero aquí hay que preguntarse, si quieres hacer un trabajo empírico, es cómo se operativiza ese concepto. Cómo yo obtengo datos, información empírica, que efectivamente esos instrumentos me faciliten realizar análisis, reflexiones, plantear hipótesis o explicaciones de lo que queramos analizar, ¿no? Y yo creo que ellos hacían un ejercicio muy interesante de desglose de esa noción, ¿no? Básicamente hablaban de 3 dimensiones, que era la dimensión de la accesibilidad, que básicamente es la oferta de movilidad que tiene un individuo o grupos de personas. La segunda serían las habilidades o conocimiento, es decir, cómo un individuo atesora conocimiento acerca de cómo debe desplazarse o movilizarse. Pensemos, por ejemplo, en la obtención de una licencia de conducción, es una habilidad que se adquiere, o saber conducir una bicicleta. Y otro elemento, la tercera dimensión, es la apropiación cognitiva, que tiene que ver con la idea de los deseos, planes que proyecta un individuo, que en el fondo es la forma que se tiene de metabolizar esa experiencia y esa oferta de movilidad. Por lo tanto, ya digo, ellos hacen un muy buen ejercicio de desglose y además tienen mucho trabajo empírico, es decir, que ellos ofrecen también su propuesta empírica, por lo cual me parece fenomenal. A su vez, eso me permitía 2 cuestiones, que era centrar las investigaciones que llevé a cabo a través de la noción de motilidad, me permitió centrarme en el individuo y no en los viajes, porque el individuo puede hacer viajes o no, o potencialmente, pero también introducir justamente la experiencia del individuo dentro de una estructura social. Es decir, que no entenderlo como un ser aislado, autónomo, con una hiperagencia, sin estar condicionado por fuerzas externas. De hecho, ellos tienen otro artículo, que hablan de capital de motilidad, es decir, como algo que se puede acumular o que se puede perder, en el sentido más de Pierre Bourdieu, y que en cualquier caso acumular mucha motilidad te permite acceder a, digamos, centros que a su vez te puede proveer de otros capitales. Por lo tanto, puede haber una transferencia de capital, en este caso, de motilidad a capital cultural o capital laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, ese era mi planteamiento. Yo me movía por ahí, esas eran mis investigaciones previas, y se me planteó la posibilidad de hacer un proyecto en Bolivia, un proyecto preliminar, y la siguiente pregunta es: ¿qué puedo analizar de la movilidad o del transporte en Bolivia? ¿Replico la misma investigación o tanteo otras posibilidades, ¿no? Hay que decir que no era un proyecto por encargo, porque también una de las cuestiones es saber si el proyecto que uno va a llevar a cabo, la redacción del mismo, es por encargo o no. Si es por encargo, básicamente te hace el encargo, que puede ser un organismo público o privado, te marca las pautas. Por lo tanto, es difícil salir, hay pocos márgenes para uno poder introducir nuevas dimensiones o aristas. Pero, sin embargo, cuando es un proyecto propio, además, en la línea de la ciencia básica, por decirlo así, uno puede repensar hacia dónde puede dirigirse la nueva investigación, ¿no? Y lo primero que hice fue justamente llevar a cabo lecturas acerca de la movilidad o el transporte en Bolivia, ¿no? Y me encontré con información muy variada. Información que, por ejemplo, me hablaba, todo esto son noticias o algunos informes que encontré, ¿no? Que me hablaba, por ejemplo, de que en el 2008 hubo un récord histórico
del crecimiento de la flota vehicular en Bolivia, alrededor de un 25%, ¿no? También, hasta el año 2011, se habían contabilizado alrededor de 20.000 minibuses y unos 2.000 ómnibus que prestaban servicio, es decir, que formarían parte de los operadores transportistas, y que esto generaba alrededor de 1,8 millones de viajes al día. Y que de esos 1,8, el 85% pertenecía al transporte colectivo. Otra noticia que leo y que aparece, no recuerdo en qué, no era un periódico de los conocidos, son estos periódicos digitales, y el titular decía lo siguiente: en Bolivia circulan 17.000 bombas de tiempo. Claro, eso es una noticia que te impacta y uno lo que quiere es leer un poco más, ¿no? Es un poco amarilla, por decirlo así, pero te ofrece algún tipo bueno, te ofrece como pistas para poder indagar. Y lo que se decía es que el 0,9% digamos, de la flota vehicular en La Paz, bueno, en Bolivia, mejor dicho, pues databa del año 69, es decir, más de casi 40 años o 50 años de su fabricación. El 16% a modelos que se habían fabricado entre el 96 y el 2000. Y el 25% correspondería, digamos, a los años 2011 y 2015, ¿no? De hecho, también se decía que el parque automóvil de La Paz, el 75%, tenía más de un decenio de antigüedad. Hay que decir, claro, desde una mirada europea, porque mi mirada es europea, aunque tengo, obviamente, la experiencia de los 7 años en Colombia y ya puedo entender algunas tendencias particulares, de contextos particulares. Claro, cuando aquí se habla de la antigüedad y del ciclo de vida útil de un vehículo, se habla de 5 años. Si a los 5 años ya es recomendable reemplazar su automóvil. Aquí estamos hablando de vehículos que tienen aproximadamente 30, 40 años y todavía está en circulación, ¿no? Otra información de la Secretaría Municipal de Planificación de la Alcaldía de La Paz, pues decía que en el año 2014 aproximadamente el 88% de los ómnibus y el 69% de los buses tenían más de 20 años y que el promedio de los minibuses era de 14 y de los casi 10 años de antigüedad. Por lo tanto, encontré esas noticias e informes también, era una recurrencia informativa acerca de la antigüedad de la flota. Por lo tanto, ya mi mirada se empezó a depositar en ese tema. Me estaba alejando de la movilidad, es decir, ya no me interesaba tanto la experiencia individual digamos, en ese fenómeno del desplazamiento diario, sino más bien en el medio de transporte que posibilita, digamos, eso. Claro, muchos informes se planteaba la cuestión de qué implica la antigüedad de esta flota vehicular, ¿no? Y básicamente se hablaba de, entre otras, 2 grandes externalidades negativas, que eran emisiones contaminantes, todo lo que tiene que ver con los gases a la atmósfera y que genera, digamos, cambio climático, etcétera, etcétera. Y por otro, que además, en el caso de Bolivia, si mal no recuerdo, creo que de las peores ciudades de América Latina era Cochabamba, no tanto La Paz, sino Cochabamba, ¿no? Con un grado de contaminación muy alta, ¿no? Supongo que también será por la cuestión orográfica, por la propia morfología de la ciudad y también, obviamente, por la presencia de vehículos, digamos, el volumen de vehículos, ¿no? Y también otro de los elementos, otro de las externalidades, aludía a los accidentes viales, ¿no? En este caso, había una noticia que hablaba de 1.420 personas mueren cada año en accidentes de tráfico en Bolivia. Claro, no tanto en el ámbito urbano, sino más bien en viajes intraprovincial o interregiones o departamental, seguramente, ¿no? Pero digamos que había una tasa de accidentabilidad bastante alta, ¿no? Y se apuntaba, esto era un informe, 4 causas que de alguna manera explicaba esos accidentes. Por un lado eran los descuidos de los conductores, falla mecánica, especialmente porque había una ausencia de mantenimiento preventivo, es decir, se hacía mantenimiento cuando se detectaba que algo iba mal, pero no ese tratamiento preventivo, mantenimiento preventivo, que es precisamente para que no haya una falla o un problema mecánico. También por la poca calidad de la infraestructura
Y la última causa, que no aparece en el informe, pero creo que habría que mencionarlo, sobre todo por otros estudios que he leído, especialmente en Cabo Verde, etcétera, de antropólogos de la Universidad de Barcelona, que hablaban de las condiciones laborales, ¿no? Es decir, muy duras, muy precarias, que hace que efectivamente eso sea un motivo pues, para que cause o motivo de accidente, ¿no? Por lo tanto, ya tenía mi tema. Mi tema era transporte público, renovación de flota y introduje otra noción que era el de ética. Ética, veremos que sería la segunda parte, es, bueno, ahora yo cómo defino los conceptos, ¿no? Bueno, antes de definir los conceptos, yo lo que suelo hacer es plantear siempre una o varias preguntas de investigación. Hay muchas maneras de abordar un proyecto de investigación. Fundamentalmente los sociólogos cuantitativos apuntarán a hipótesis, ¿no? Con variable independiente y variable dependiente. Es una manera de plantear, digamos, una investigación. Yo prefiero planteármelo en términos de preguntas, formular preguntas, porque me posibilita, sobre todo, no tener una respuesta. Si se me abre, es decir, no es sí o no, sino vamos a ver. Y segundo, van surgiendo temas, ¿no? Y habitualmente la primera pregunta es muy difícil hacerse una buena pregunta, ¿eh? Yo todavía no he alcanzado, es una especie de alquimia, y yo no he alcanzado, digamos, la fórmula para plantearse una buena pregunta. Yo creo que en cualquier caso tiene tres elementos, que tiene que ser sencilla la pregunta. Muchas veces o tendemos a hacer preguntas formuladas de manera muy complicada, que no se entiende. No, tiene que ser muy sencilla. La sencillez no es un indicador de baja calidad, todo lo contrario. Lo segundo tiene que ser concreta, es decir, una pregunta general no tiene que ser abierta, sino que tiene que ser concreta y directa, ¿no? Y yo me planteé esa pregunta. Cuando un propietario de uno de esos vehículos de transporte colectivo de La Paz decide reemplazarlo por otro. Esa era mi pregunta sencilla, no, en fin, con pocos alardes, ¿no? Ni tan siquiera a nivel teórico, ¿no? Y lo que suelo hacer es formular otras preguntas tomando como algunos elementos importantes de esa primera interrogante. Por ejemplo, la idea de propietario, de vehículo y de reemplazo. Y a partir de ahí me formulo preguntas, ¿no? ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Qué implicaciones económicas y emocionales tiene? ¿Cuáles son los motivos alegados? ¿Esos propietarios establecen alguna relación entre los riesgos ambientales y viales con la decisión del reemplazo? Ahí aparece, por ejemplo, la cuestión ética, ¿no? Es decir, ¿por qué adquieren un vehículo y cuáles son los motivos alegados, ¿no? ¿Cuál es el tipo de vehículo que he seleccionado? ¿Cuáles son las políticas estatales y gremiales que animan a ese reemplazo? ¿Hasta qué punto son políticas innovadoras? Y si se tienen en cuenta, pues, vehículos eléctricos o híbridos, y cómo se está produciendo esa transición, ¿no? En mi caso, me da un poco igual, es decir, pueden ser preguntas preguntas cerradas, es decir, que no tengo problema cuando hago ese carrusel o esa batería de preguntas, da igual que sean abiertas algunos, concretas otras, pueden que algunas sean más teóricas, otras pueden ser metodológicas, en el fondo son todas aquellas interrogantes que me permite esclarecer la pregunta inicial, ¿no? Esa sería la primera tarea que hice. Y la segunda tarea son fijar nociones, que yo creo que también tiene que ver con lo metodológico, ¿no? Es decir, obviamente, dependiendo de las nociones, pues vamos a y dependiendo de las preguntas, vamos a utilizar una estrategia metodológica u otra, unas técnicas u otras, ¿no? En este caso, yo, por lo que pude leer de la literatura, elegí tres, ¿no? Que es la idea de reuso, que es además contrario, o digamos, la idea de reciclaje. El reuso lo definí en base a una autora, que sería el proceso de mantenimiento, reparación, reensamblaje y en algunos casos reventa de los dispositivos y aparatos usados. Es diferente al reciclaje, que es cuando un dispositivo básicamente lo que se hace es que se desconstruye
y esas piezas pueden ser utilizadas para otro dispositivo completamente diferente, ¿no? El segundo de mantenimiento y se entiende, o digamos tiene dos dimensiones, que es la distribución y forma de organización de las prácticas de mantenimiento. Una segunda sería la funcionalidad de los objetos. Y aquí es donde yo deposité mi mirada, y me parecía interesante focalizar en esa segunda dimensión, que hablaba de la función del objeto, es decir, un vehículo puede ser mantenido, reparado, pero a lo mejor no cumplir con la función, puede cumplir otra función. De hecho, voy a poner un caso quizá anecdótico. Cuando estaba en Colombia, en Cali, una empresa de helados cogió un auto antiguo, lo desguazó y eso servía en un centro comercial pues, para vender helados, como el mostrador. Bueno, pues es otra función utilizando un vehículo que en este caso no ha sido reparado, sino que ha sido acomodado para una nueva función, ¿no? Otro elemento fundamental es cuando se piensa que ese objeto ha terminado su, ¿no? Que tiene que ver con la funcionalidad. En este caso, que ponía el caso anterior, pues decidieron que ya ese auto no servía para desplazarse, sino para cumplir otra función, ¿no? Y la tercera es la gestión política, cómo se entiende que la función de ese objeto, hasta cuándo, pensemos en todo el corpus legal o jurídico, pero también todas las políticas públicas alrededor de mantenimiento, reemplazo o reciclaje del auto, ¿no? Se estima auto. Y la última noción era ética ordinaria, que es un concepto del AMBEC que dice que es la capacidad del ser humano de evaluar y ser consciente de las consecuencias de sus actos para con los otros. Me interesaba el para con los otros porque también en los estudios posthumanistas o desde la perspectiva posthumanista se emplea este término, pero para la relación entre ser humano y ser no humano, por decirlo así, ¿no? Es decir, la relación que se mantiene, podría ser también al automóvil, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me interesaba la ética con respecto al otro, que en este caso serían los pasajeros o los usuarios del servicio público. Y aquí estaría un poco la estrategia de investigación, ¿no? Yo ya tengo mis nociones por un lado, tengo también mis preguntas por otro, he leído algunos informes, pero requiero de más información, digamos, del campo, ¿no? Y para ello lo que hago es mantengo contacto con una organización internacional que tiene su sede también en La Paz, en Bolivia, que es Swisscontact. Y ellos han llevado a cabo proyectos de reciclaje de, digamos, de elementos o componentes procedentes de los automóviles y también han hecho algún estudio sobre renovación, es decir, renovación de la flota, con lo cual, bueno, aprovecho también para agradecerles la facilidad, o digamos, la ayuda que me brindaron ofreciéndome informes y también contactos con personas, ¿no? También lo que hice fue leer tesis de grado de la UNSA. Y hay que decir que hay tesis muy buenas del Departamento de Sociología, que son los que han trabajado el tema del transporte, realmente trabajos muy, pero que muy buenos, muy potentes, que me ofrecieron muchísima información, no solamente en términos de datos, de información empírica, sino también teóricos, ¿no? Y voy a destacar dos, que es el trabajo de Víctor Alemán, que se titula El transportista vive al volante, y otro trabajo de Alicia Choque que se titula Transporte cooperativizado en la urbe paciente, ¿no? Son del año 2017, creo que es de Víctor Alemán, un poquito anterior, ¿no? Y el enfoque de ambos trabajos, te digo, trabajos muy, muy potentes, pues básicamente como medio de producción y se habla también, o la perspectiva es entender las asociaciones gremiales o de transportistas o los sindicatos de transportistas como una organización económica, ¿no? Por lo tanto, me ayudan muchísimo a tener ya una visión sociológica del objeto de análisis, ¿no? Y después empiezo a llevar a cabo casi de manera simultánea, porque esto no es un proceso, digamos, lineal, sino que básicamente es un proceso simultáneo. Voy leyendo, pero también empiezo ya a realizar o a aplicar parte de la metodología prevista, ¿no? Y hay una retroalimentación, ¿no? Que es, digamos, lo que hemos llamado la etnografía del transporte. Claro, para mí, ¿qué es etnografía?
porque eso también hay un debate acerca de lo que es la etnografía, ¿no? Para mí la etnografía es un método que permite una relación orgánica entre el investigador y su objeto de estudio. Es decir, una relación directa orgánica sensorial, si se me permite. Y que permite al investigador introducirse en una trama social de interacciones, pero no solamente es una trama social de interacciones, sino también es una trama moral, donde hay significado, valores, y de ahí que sea un método bastante problemático, especialmente cuando uno no pertenece a esa trama, ¿no? Siempre hay malentendidos, hay confusiones, hay que entender esos códigos que se ponen en circulación y también, como veremos, claro, se establecen obligaciones, que son el don y el contradón. Es decir, todo trabajo etnográfico implica un don y un contradón, y en mi caso, cuando empecé a llevar a cabo, cuando empecé a mantener contacto con los transportistas, en este caso de una organización, también hubo, o tuve que entender que había un don y un contradón. Ellos me ofrecían de manera completamente desinteresada, y agradezco también esta charla para agradecerle muy sinceramente su amabilidad, porque además hay que decir que al principio tenía ciertas prevenciones, ¿no? Me habían comentado que no iba a ser fácil, también por el contexto, estamos hablando enero 2020, Bolivia vive una coyuntura compleja, ¿no? Por los acontecimientos de noviembre del 19, donde el transporte, especialmente La Paz, ¿no? Los sindicatos de transporte jugaron un papel, en fin, en el contexto social, y por lo tanto lo que me advertían es que alguien de fuera que plantear una investigación social podría verse como algo no muy confiable, ¿no? Y me sugirieron dos maneras de acceder o de mantener contacto con ellos. Uno era conducir, es decir, adoptar el oficio de transportista. Lo descarté, básicamente porque no tengo la licencia de conducción. No, y tampoco creo que yo pudiera asumir tan rápidamente ese trabajo. O, digamos, ser acompañante de un conductor, pero eso requiere de un mayor grado de confianza y que yo no tenía y era consciente de ello. Y la segunda cuestión, también me dijeron, bueno, pues juega al fútbol con ellos. Son muy famosas las ligas dentro del mismo sindicato o de las asociaciones u organizaciones de transportistas, habitual los domingos, pues jugar al fútbol. Pero tampoco por la circunstancia de que se necesita una membresía de pertenencia al grupo, ¿no? Para poder formar parte de un equipo. Es decir, por lo tanto, esas dos vías estaban cerradas, pero tenía un informante, me facilitó el contacto, ya digo, con una cierta prevención, pero sin embargo todo fue mucho más fácil de lo que yo pensaba, ¿no? Aquí también, tener una nota a pie de página, muchos autores también lo comentan, y es que a veces tenemos mucho reparo para iniciar ese primer acceso al campo, ¿no? Pensamos que no se dan las condiciones de posibilidad para mantener contacto. A veces porque obviamente el grupo es muy distante al nuestro, otras veces porque no tenemos los códigos, porque pensamos que debemos de encontrar el momento adecuado. Y a veces todo es mucho más fácil, mucho más natural, ¿no? Y simplemente con una llamada, presentarte, se puede, digamos, introducirte o comenzar o iniciarte, digamos, en esa trama social, ¿no? A veces no. Hay que estar ojo a visor, el investigador tiene que siempre reconocer su posición dentro del campo o del trabajo de campo de la investigación y saber en ese momento cómo es visto precisamente por los objetos de la investigación o los sujetos de la investigación, ¿no? De hecho, hay que decir que se produjeron algunas confusiones con respecto a mi identidad, ¿no? Porque yo me presentaba y siempre, de hecho el primer día, con el líder de una de las organizaciones, presenté mi guía de entrevista y también mis credenciales. Yo por aquel entonces era investigador visitante de una universidad en Barcelona, de la Autónoma de Barcelona, ¿no? Por lo tanto, tenía esa credencial y tenía la guía de entrevista y también el proyecto, un resumen del proyecto, ¿no? Se originaba cierta confusión. Me situaban como periodista español que viene a realizar un reportaje sobre las costumbres de los transportistas, ¿no?
Claro, aquí hay que dejar un elemento de la ética del investigador social y del etnógrafo es no puedes suplantar tu identidad, sino tienes que reconocer, efectivamente, tienes que reconocer cuál es tu posición y cuáles son los objetivos de tu investigación. Por lo tanto, yo trataba de decir, no antropólogo, que habitualmente es más difícil de entender esa disciplina, pero sí que sociólogo y que efectivamente venía a tratar de analizar o de investigar o de realizar un estudio sobre la renovación de la flota vehicular, ¿no? Básicamente, de la manera más sencilla, porque sí que es cierto que era uno de los grandes objetivos de mi investigación, ¿no? Y otro elemento interesante era el don y el contradón. Ellos me pidieron que, bueno, ya que efectivamente me posibilitaban hacer las entrevistas y demás, que yo diera algo, ya como experto, también me colocaban como experto en renovación del transporte. Yo decía que no era experto, que conocía el caso fundamentalmente de Colombia y de Cali por investigaciones previas, pero no era un experto en transporte y mucho menos del transporte en España. Sin embargo, sí que me solicitaron realizar un pequeño como informe acerca de las políticas públicas en España para la renovación de la flota del taxi formal. Claro, hay que decir que en España el funcionamiento del servicio público de taxi es muy diferente, o de transporte urbano es muy diferente al que hay en Bolivia y en La Paz. Pero sin embargo, bueno, le presenté, digamos, todas las políticas que había. Yo me puse en contacto con algunas organizaciones en España del taxi y eso a nivel, sin más allá del don y el contradón y de ganar cierta confianza y no solamente eso, sino obviamente pues también uno tiene que ofrecer algo, ¿no? También me sirvió para otro elemento yo creo que interesante, que es para tratar al menos de plantear cierta dimensión comparativa y multiescalar a la investigación. Es decir, tratar de trascender, lo que yo llamo trascender el caso, ¿no? Aunque fuera en fin, el caso español muy diferente, pero eso me servía para ver cómo funcionaban las políticas de renovación en España de la flota del transporte colectivo, en este caso en el formato taxi, ¿no? Y multiescalar también pues para ver los diferentes niveles, es decir, cómo funciona el nivel estatal en cuanto a estas políticas, ¿no? Es decir, en España, por ejemplo, pues casi todas las administraciones asumen un papel en la renovación de la flota de ese transporte colectivo, ¿no? Tanto los ayuntamientos, lo que sean las alcaldías, las comunidades autónomas, que sean los departamentos, como a nivel estatal, ¿no? Inclusive el europeo, ¿no? Porque en muchos casos, digamos que en muchos casos también la Unión Europea, es decir, muchas de esas renovaciones tienen que ver con condiciones, hay como cláusulas, ¿no? En este caso, pues ambientales, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo planteo las entrevistas? La manera que tengo la primera manera es acceder con las entrevistas. Y para las entrevistas hay que decir que igualmente los manuales de antropología, lo que dice para un antropólogo es, sobre todo con entrevistas semiestructuradas, es que, bueno, primero hay que generar un ambiente de confianza, eso hay que trabajarlo durante varias sesiones, primero sin grabadora, plantear preguntas muy abiertas. Todo eso se me rompe, esa era mi intención, ir la primera vez a la sede de esta organización para plantear mi proyecto y quedar para otra ocasión, para asistir de nuevo y quizá pues seleccionar a varios entrevistados si quisieran y plantear algunas preguntas, volver. No, todo esto se me rompe porque justamente el líder de esa organización me dice, bueno, usted está aquí, empiece ya con las entrevistas. Claro, él no hablaba de entrevistas, sino hablaba de cuestionario. Porque, y en el fondo tenía razón en el sentido de que siempre la antropología, una parte de la antropología se reclama como una ciencia social, ¿no? No todas, pero sí que hay algunas perspectivas. En una ciencia social se supone que uno de los elementos o atributos es digamos, un criterio sistemático. Uno tiene que tener pues, un cuestionario para ser aplicado y procesar información. Lo que no vale es la espontaneidad, mantener una conversación informal. Eso se ve como algo, ya digo, como algo no especialmente científico, ¿no? Eso en antropología sabemos que no es así, que lo importante son, incluso hay más que las entrevistas formales. Pero, sin embargo, ese líder
no considera que efectivamente, si yo soy un investigador, tengo que aplicar ya las entrevistas, que sería un cuestionario, y de forma directa. Y comienzo ese mismo día a hacer entrevistas, con lo cual, bueno, era todo mucho más fácil de lo que yo pensaba, ¿no? Y, digamos, yo tenía un guión de entrevista que habitualmente lo sigo, pero siempre se pueden introducir algunas preguntas, dependiendo, obviamente, también de temas que vayan surgiendo en la conversación. Y básicamente lo que hago es dividir la entrevista por bloque, teniendo en consideración la pregunta inicial y las otras preguntas, ¿no? Entonces, básicamente tenía 6 bloques. Comienzo, obviamente, por el perfil de la persona, pero también hablo del vehículo, si es propietario, qué modelo, desde cuándo lo tiene, y si antes ha conducido otros modelos. Es una pregunta muy interesante porque me relataban todos los modelos que habían tenido, ¿no? Y se acordaban perfectamente, sobre todo de la marca y del año, ¿no? Entonces era muy provechoso la aplicación de esa pregunta. Después también sobre el mantenimiento, había otro bloque, si su modelo actual o su vehículo funciona bien, qué mantenimiento realiza, por qué, cada cuánto tiempo, cuánto gasta en su mantenimiento, si asume la persona el mantenimiento y si va a algún taller, ¿no? Tengo otro bloque dedicado a la reparación, que es diferente a mantenimiento, saber si el mantenimiento es preventivo o no, y la reparación es cuando hay un problema, se detecta algún problema relativamente grave o grave en el vehículo, ¿no? Aquí comenzaba con lo de la revisión técnica, que eso sí que era una de las políticas llevadas a cabo por la alcaldía y por el SOA, ¿no? Ver cómo funciona esa revisión técnica, cuál es el resultado, después si han realizado muchas reparaciones, de qué tipo, si esas reparaciones solucionan el problema o se vuelve a romper, si son costosas, quién paga esas reparaciones y si los clientes se quejan del estado del vehículo o no. El siguiente ya tiene que ver con el reemplazo del vehículo. Básicamente es preguntar si había pensado, si estaba pensando en cambiar su vehículo, comprarse uno nuevo, por qué motivo, qué modelo sería el que él elegiría, si sería nuevo o chuto, porque eso también hay que diferenciarlo, ¿no? ¿Cuáles serían los aspectos más importantes del nuevo vehículo? Es decir, cuáles serían las características o los atributos que hacen que se decante por un modelo u otro. ¿Cómo lo financiaría? Que esto es un tema muy interesante, que yo no lo había contemplado de manera muy enfática, ¿no? Si recibiría alguna ayuda, ya estamos hablando de la política de la gestión de reemplazo, digamos, de quién y de qué tipo, ¿no? El otro tema era la experiencia de reemplazo. En este caso, si la persona la había reemplazado hace poco, pues estas preguntas serían en la segunda persona, es decir, usted, ¿cuál es su experiencia actual con el nuevo modelo? Si la persona o el transportista no había llevado a cabo un reemplazo, siempre se le preguntaba por algún colega, algún compañero que sí lo había realizado, cuál era la experiencia. También me parece interesante ver cómo se pone en circulación, pues, rumores, opiniones, valoraciones acerca de cómo adquirir un nuevo modelo, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre estas preguntas que hacen mención a colegas, a compañeros, a terceras personas, ayudan mucho, ¿no? Para resituar el objeto de estudio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, conoce a algún colega que haya cambiado recientemente su vehículo, cómo fue su experiencia, suelen hablar entre ustedes de la posibilidad de comprar un vehículo nuevo. Y el último tema era valoración, ¿no? Bueno, cree que es positivo renovar la flota porque la alcaldía u otra institución ha pensado sobre esa posibilidad, cree que sería importante. Bueno, son preguntas, como pueden observar, muy sencillas, es decir, sobre todo el objetivo es que ellos entiendan las preguntas, es decir, que no sean sumamente complicadas, que finalmente haya que explicar la pregunta y al final uno invierta muchísimo tiempo en explicar una pregunta o su defecto, que ellos, es decir, el entrevistado no entienda la pregunta y infiera otra cosa y su respuesta pues, no esté muy ligado al objetivo de la investigación. Digo, es una batería de preguntas, pero yo iba introduciendo nuevas preguntas, ¿no? En función también del tema o obviamente la disponibilidad del propio entrevistado, ¿no? Empiezo a procesar, porque toda esa información lo que hago es, en las propias entrevistas yo la voy apuntando, voy grabándola, pido permiso siempre, ¿no? Anonimato también,
pido permiso si puedo grabar, ¿no? De hecho, en la propia grabación es donde solicito el permiso para que quede constancia, ¿no? Este no es un tema especialmente peliagudo, sé que en otros temas mucho más sensibles hay que tener en consideración estas cláusulas éticas. Para el caso del transporte o de la renovación del transporte no se percibe que sea un problema, un fenómeno especialmente delicado, ¿no? Pero en cualquier caso hay que hacerlo, ¿no? Son también las cláusulas éticas para entrevistas de esta naturaleza, ¿no? Y yo lo que hacía era, una vez que terminaba la entrevista, tranquilamente pues en una cafetería, ¿no? Una vez que ya ha terminado, lo que hago es voy reproduciendo, en fin, las respuestas, voy complementando la grabación, la voy escuchando la grabación con algunos apuntes que he notado en la propia guía de la entrevista, porque para cada entrevistado tenía fotocopiada la guía, ¿no? Y lo que voy haciendo es básicamente ensamblando esos dos materiales en mi diario, bueno, no sería, sí, en el diario de campo, no sería el cuaderno, sino en el diario de campo, ¿no? Y lo voy colocando ahí toda esa información, con lo cual ya voy haciendo un primer procesamiento del material, ¿no? Bueno, y me surgen algunos primeros hallazgos que básicamente funcionan como hipótesis. Lo digo porque yo no tengo material, de hecho, no tengo material como para plantear conclusiones muy sólidas, pero sí que está bien realizar algunas hipótesis y como vinculando un tema con otro, porque eso también origina que uno se pregunte otras, o se formule otras preguntas, en fin, ¿no? O de repente puede reconducir toda la investigación. Lo primero es que algunos transportistas hablaban de que realizaban un acopio de vehículos, es decir, que iban acumulando algunos vehículos, ¿no? No vendían el viejo cuando hacían el reemplazo. Básicamente, en algunos casos, porque es verdad que creo que el gobierno o el Estado tiene una política de chatarrización, pero lo que se le da, la venta del vehículo es mínimo, por lo tanto no compensa, ¿no? Entonces, lo que en muchos casos, o algunos casos, no voy a hablar de muchos casos, pero en algunos casos lo que se hacía era, se legaba el vehículo viejo al hijo o a la hija para que lo pusiera en valor, es decir, no solamente como un vehículo funcional para desplazamiento diario, sino que también lo utilizaran como, digamos, un transporte colectivo, ¿no? Y ahí aparece la idea de la herencia y el oficio, cómo introducir, aparte de la familia, en el oficio a través del legado del vehículo viejo, que no merece la pena su chatarrización o venderlo, ¿no? Pero aquí tendríamos como dos tipos, ¿no? El heredado por un lado y el versus los nuevos propietarios, que son aquellos que adquieren un vehículo por primera vez y que muchas veces son esos vehículos de segunda mano de otro transportista que de repente decide venderlo y ellos lo compran. De ahí que su ciclo de vida útil pues se vaya extendiendo, ¿no? No por el primer propietario, sino por el nuevo propietario, ¿no? Aquí aparece lo que yo denomino la paradoja de los modelos antiguos, y es que actualmente hay mucho debate en relación a la obsolescencia programada, ¿no? De hecho, sabemos que eso es un dispositivo del capitalismo que incentiva el consumo, es decir, porque básicamente los electrodomésticos o los aparatos técnicos que compramos ya tienen una fecha de caducidad, ¿no? Y caducan, y básicamente a lo mejor no lo hemos empleado de una manera muy intensa, y eso sabemos que incentiva el consumo, ¿no? Y realmente hacemos mucha crítica de esa obsolescencia programada. Sin embargo, aquí, especialmente con los modelos antiguos, sucede todo lo contrario. Y es que son vehículos de los años 60, 70, ¿no? Que tienen obsolescencia no programada, que duran mucho, que estaban muy bien hechos, estaban hechos para perdurar, y eso se convierte en un problema, y es que es difícil reemplazarlo. Es decir, si todavía con un poco de mantenimiento o reparación el vehículo puede funcionar, pues funciona, ¿no? Por lo tanto, aquí, curiosamente, se vuelve una paradoja, una contradicción, ¿no? Sería mucho más interesante, o por lo menos las políticas actuales, es que el automóvil sea, ya digo, renovado cada 5 años, por lo tanto, se incentiva su obsolescencia, ¿no? Básicamente de un lustro. Querido Adolfo, tienes Sí. unos minutitos más, hermano. Estás Perfecto. del Bueno, tiempo. entonces, sí, entonces sería la renovación de la flota. Aparece efectivamente la renovación por el mercado, básicamente ausencia de ayudas públicas, y aquí nos encontramos con ahorro, préstamos, fundamentalmente bancario, al 22%, familiar o también la venta del vehículo, ¿no?
y la taxonomía de vehículos entre japonés versus chino. El chino es el más comprado, como los King Long, etcétera, trabaja bien, pero me decían pierde valor. Y es interesante porque como pierden valor hay que venderlo muy rápidamente. Algunos esa era la estrategia que utilizaban, con lo cual ciertamente había una renovación del parque automotor, pero precisamente con esa idea de poder extraer cierto beneficio de la inversión que se ha realizado en la adquisición del nuevo vehículo, ¿no? En cualquier caso, todo esto habría que contextualizarlo en las condiciones de trabajo. No hay que perder de vista que esa es la gran diferencia con respecto a otros contextos, que es un oficio muy sobreexplotado, ¿no? Donde hay una gran sobreoferta y, por lo tanto, la mayoría básicamente están insertos dentro de una economía de la supervivencia. Por lo tanto, plantear renovación incentivar la renovación del parque automotor, si no hay ayudas públicas, es muy complicado porque el riesgo de deuda es muy alta, ¿no? Y porque las condiciones de trabajo, ya digo, de sobreexplotación y sobreoferta, ¿no? También lleva a cabo, ya casi terminando, una triple observación, también de manera simultánea, observación tangencial. Lo importante que es hacer las entrevistas las entrevistas en la sede de esta organización me permitió hacer observaciones tangenciales. Por ejemplo, yo vi, porque tenía que esperar, básicamente, y estaba sentado en la secretaría, y tenía que, observaba, por ejemplo, una percha llena de gorras, y pregunté qué significa esa percha llena de gorras, ¿no? Y lo que me comentaron es que los transportistas no podían llevar gorras, y cuando se veía un transportista con gorras se la quitaban, y como sanción se la colocaban en la percha. Bueno, eso es muy interesante, porque te habla de medidas disciplinares que tiene que ver con el buen servicio, la buena etiqueta para ofrecer un buen servicio, ¿no? Y, de alguna manera, ahí ya nos está hablando también de la ética con el otro. En este caso, ya digo, la buena etiqueta, ¿no? También me permitió conversaciones informales, por ejemplo, o escuchar conversaciones informales acerca de matrículas dobladas o pérdida de documentación cuando es un automóvil de segunda, tercera mano. Todo se complica cuando alguien pierde la documentación, ¿no? Entonces, eso se vuelve algo complejo. Y también escuchaba conversaciones acerca del automantenimiento artesanal del vehículo, es decir, cómo ellos mismos, obviamente para rebajar el costo que implica mantenimiento lo hacen ellos, pero también hay un riesgo, ¿no? El riesgo de que el mantenimiento sea muy provisional, ¿no? Eso es lo que me permitía, lo que me ofrecía la observación tangencial. Observación directa, liga de fútbol y los actos festivos, ¿no? Lo que pasa, claro, los actos festivos para un antropólogo es muy jugoso, pero yo aquí hablo un poco del sesgo etnográfico, ¿no? Y yo pondría también una nota a pie de página con las dificultades, es decir, con no solamente tener en consideración en los actos festivos o extraordinarios, sino yo creo que lo que yo sugeriría sería enfatizar sobre todo en las actividades ordinarias, ¿no? Es decir, en esas cuestiones que pasan desapercibidos, etcétera, donde uno puede encontrar una gran riqueza de datos, ¿no? Hay que, por lo tanto, hay que tener cierta destreza en la mirada, ¿no? Y la observación flotante de los buses. Como usuario, que me montaba y veía un poco la relación entre chofer y usuario, sobre todo en dos temas, seguridad y tipo de servicio, ¿no? Seguridad es cómo estaba el estado del automóvil, del minibús, si llevaba, por ejemplo, equipo de primeros auxilios, si permitían un número excesivo de pasajeros, el cinturón, si había cinturón de seguridad, en fin, esos elementos, ¿no? Estoy ya terminando, última diapositiva, y así también permito que haya preguntas o comentarios, etcétera. Bueno, la coyuntura, pues como sabemos, la etnografía se define obviamente por ser un método básicamente muy flexible y sujeto a... es como muy resiliente, es decir, muy moldeable, y en este caso, pues obviamente la pandemia fue un factor que hizo que mi diseño de trabajo de campo fuera disruptivo. Tuve que salir del campo y aquí se me presentaban tres posibilidades, ¿no? Uno era mantener el trabajo vía WhatsApp. De hecho, el primer mes mantuve relación constante con algunos transportistas, pero aquí me di cuenta de la importancia del cuerpo, de lo presencial, ¿no? Y cómo efectivamente la ausencia corporal de mi persona hacía que, por un lado,
obviamente me desubicara de esa trama social, de las interacciones, pero también rebajaba el grado de compromiso. Es decir, el investigador también tiene que demostrar su compromiso con su objeto de estudio. No estar presente en los actos, pues hizo que se desactivara un poco la tensión de la investigación. La otra posibilidad sería el retorno. El retorno implicaría, bueno, pues cuando haya oportunidad, y espero que sea pronto, regresar al campo, proseguir con las observaciones y las entrevistas, pero sobre todo diversificar las fuentes también, ¿no? Yo, por ejemplo, no tuve en consideración 3 fuentes que me parece que son muy interesantes, que no sé si tendría acceso, no serían las actas de estas organizaciones, ¿no? Donde uno puede observar si ha habido discusión en torno a cómo renovar o reemplazar el vehículo, ¿no? Si ha habido discusiones, debate, etc. Lo segundo serían las visitas a instalaciones de revisiones técnicas vehicular para ver cómo se llevan a cabo esas revisiones, el mantenimiento, etcétera, ¿no? Y el tercer elemento serían las ferias, para ver efectivamente cómo se negocia la compra de un nuevo vehículo y que tanto con los vendedores, pero también cómo el transportista evalúa el vehículo en sí. Y la tercera vía era retomar otro tema, que ha sido un poco lo que he llevado a cabo desde aproximadamente, yo diría, abril o junio hasta la actualidad. El tema de este proyecto está un poco aparcado y he retomado otro tema reciclando el material obtenido, ¿no? Y ya la última diapositiva es precisamente, el nuevo tema tiene que ver con esta noticia que me encontré en enero haciendo la revisión, ¿no?, de documental o de los periódicos. Salió una noticia en página 7 que decía: el primer auto eléctrico hecho en Bolivia no puede circular por no ser importado. Entonces, claro, es un tema que yo podía trabajar sin necesidad de un trabajo etnográfico, sino más bien con algunas entrevistas vía online y con lecturas y también con informes, ¿no? Y lo que me permitía era básicamente ver cómo funcionan las políticas estatales sobre recursos naturales, el litio, ¿no?, en Bolivia, pues, ¿no?, situado en Bolivia, cómo funcionan las burocracias estatales por ese problema administrativo de que no podían conceder el permiso de circulación y cómo se coordinaron las diferentes unidades administrativas descentralizadas en Bolivia. Y el tercero es la visión política sobre la tecnología y la nación, ¿no?, como la electromovilidad se entendía como casi una nueva tecnología de progreso que había que fomentar, sobre todo porque aparece una empresa privada que es la que lleva a cabo el primer fabricante de vehículos eléctricos en Bolivia y se concibe como, a nivel político, como una apuesta por el progreso, ¿no?, y como una reclamación de que en Bolivia se puede fabricar y ensamblar un vehículo, ¿no? Bueno, no sé si serían las conclusiones o lo cerramos aquí. Por cuestiones de tiempo y sobre todo porque es muy interesante discutir un poco y conversar contigo, hay unas cosas que quiero preguntarte. Yo creo que sería muy probable más bien que las conclusiones las vayas desarrollando un poco en base a las discusiones que vamos teniendo y a las preguntas que ya están llegando y que son muy interesantes. ¿Qué te parece? Perfecto, muy bien. Entonces, lo que puedo hacer, no sé si dejo aquí lo de las conclusiones, por si alguien está interesado lo puede leer, porque tampoco es mucho más, y perfecto. Bueno, antes que nada, quería resaltar el carácter tan altamente pedagógico y genial en ese sentido de tu charla. Ha sido muy interesante ver justamente una cosa que, como bien decía Raúl, se pierden en los manuales, que es como todo el tránsito tan interesante que tú vas viendo entre el tema, las primeras intuiciones, y después, sobre todo, otra cosa que me parece muy importante es el vínculo entre la teoría y los datos empíricos que tú planteabas. Entonces, creo que ha sido una charla tremendamente pedagógica y hay algunos, yo siempre tengo prioridad para preguntar, entonces quería hacerte 2 preguntitas un poco provocadoras en el sentido de que tocan temas a los cuales volvemos siempre. Y la primera es una que dijiste al pasar, pero yo creo que también estaría muy contigo en ese sentido, en torno a la distinción, es una obsesión que tenemos a veces, y que a veces es epistemológica y a veces gremial, yo diría, entre la distancia o la diferencia entre la sociología y la antropología, digamos. Y como digo, a veces puede parecer un poco una obsesión un poco, para mí a veces peregrina, pero creo que es importante reflexionar un poco sobre eso y también a partir de tu experiencia, entonces diría eso. Y lo otro que me parece que es esencial,
tú dijiste una frase que se me quedó muy fuerte, esa idea de tratar de trascender el caso, ¿sí? Nosotros estamos en un momento en la carrera, me parece, donde estamos haciendo investigaciones de caso muy interesantes, pero ese es uno de los objetivos que estamos, desafíos que estamos enfrentando. Entonces, un poco algunas reflexiones tuyas sobre este proceso de tratar de trascender el caso, ¿no? Entonces, que justamente también está en las conclusiones. Entonces, partiría yo por esas dos preguntas, yo sé, complicadas, complejas, pero que creo que son bonitos espacios para seguir conversando y después de esto empezamos con las rondas de las preguntas que ya están llegando vía chat. Ya tenemos varias. Bueno, pues muchísimas gracias por las preguntas, Mario. Sí, pero son complicadas y me temo que voy a ser muy simplista, ¿eh? Pero bueno, me lo voy a permitir también por cuestiones de tiempo y es la excusa perfecta, ¿no? Bueno, en relación a lo de la sociología y antropología, yo siempre lo digo, y vamos, no es en absoluto una conclusión o un planteamiento original, ¿no? Sino que ya lo escuché yo cuando estudiaba antropología en la Universidad de Sevilla y había un profesor, estamos hablando, ya digo, del grado de antropología, ¿no? Y este profesor, que le gustaba mucho Pierre Bourdieu, hablaba de que en realidad no había distinción, no había diferencia entre la sociología y la antropología. Y él lo que decía, o la justificación, o el argumento que lo justificaba, era que el elemento que definía una disciplina era el objeto de estudio y no la metodología. Es decir, habitualmente cuando tratamos de establecer la diferencia entre la sociología y la antropología, casi siempre acudimos a la metodología. Decimos, la antropología es etnografía y la sociología pues es básicamente a veces la aplicación de encuesta o, si se quiere, más documental, ¿no? Si se hace sociología histórica, pero en realidad lo que define, a mi modo de ver, una disciplina es su objeto de estudio. Y el objeto de estudio, tanto de la sociología como de la antropología, es la sociedad o la cultura. En fin, de ahí podemos utilizar un concepto u otro. Los antropólogos británicos te dirán que la sociedad, de hecho ellos llaman a su disciplina antropología social, mientras que los norteamericanos dirán la cultura, porque ellos se definen como antropólogos culturales, pero en el fondo es la sociedad, es decir, el individuo dentro de un grupo y cómo se organiza ese grupo en todos los niveles, ¿no? Y después, a nivel práctico, bueno, yo he estado durante 7 años trabajando, afortunadamente, en un departamento que no de forma accesoria se llamaba Departamento de Ciencias Sociales. Si bien el programa que impartía, el grado era de Sociología, la maestría era de Sociología y el doctorado era de Sociología, ellos entendían en cualquier caso la Sociología como una disciplina que había que sustraer teorías, propuestas, metodología de otras disciplinas, ¿no? De hecho, yo recuerdo que en aquel departamento éramos, bueno, siguen siendo 16, pues 4 o 5 éramos antropólogos. Pero es que además todos teníamos doble formación. Es decir, porque en mi caso yo soy historiador y antropólogo, pero muchos compañeros eran, por ejemplo, demógrafos y sociólogos, o eran economistas y sociólogos, o eran sociólogos y antropólogos. Con lo cual, al final, el objetivo, es decir, había un código que lo podíamos interpretar todo, que era, vamos a hablar o a reflexionar acerca de cómo funciona la sociedad, ¿no? Podrás utilizar lo cuantitativo, lo cualitativo, pero de que estamos hablando es de la sociedad, ¿no? Y con esto cierro. Hay un texto famoso de Tim Ingold, que es un antropólogo británico, quizás, en fin, de los antropólogos más conocidos en los últimos 20 años, que su gran texto dice: la antropología no es etnografía. Él quiere hacer una división tajante de que etnografía es un método y lo pueden utilizar los psicólogos, los geógrafos, los sociólogos o los antropólogos. Y la antropología no se define por la etnografía. Y sí, la segunda cuestión, lo de trascender el caso, también es muy complejo. Claro, aquí estaba pensando un poco en Saskia Sassen, que era la que hablaba del nacionalismo metodológico. Nacionalismo metodológico como la idea de que, en realidad, para explicar bien un fenómeno, aunque sea muy local, es inevitable hablar de las tendencias globales, ¿no? Es decir, ya ningún territorio, ningún fenómeno está aislado de lo que ocurre a nivel global, ¿no? Y
Y claro, si uno lo plantea en el término del transporte, el transporte, recuerdo que precisamente cuando los transportistas mismos hacían esa labor, porque mencionaban, por ejemplo, el caso de Cuenca. Cuenca, la ciudad ecuatoriana de Cuenca, como un caso emblemático de transformación del sistema de transporte. Es decir, hay nociones, ideas, experiencias que básicamente circulan a nivel global, ¿no? Y por lo tanto, tu propia investigación, si no tiene en consideración esas claves globales, pues sin duda creo que adolece, ¿no?, de algo que puede explicar algunos acontecimientos que ocurren a nivel de contexto nacional o a nivel en el contexto local, ¿no? Muy interesante. Digamos, yo pensaba, con lo que tú decías, ¿no? Simmel dice, el objeto de la sociología es el paso de contenidos individuales a formas sociales, ¿no? Y ese objeto, la sociedad, llamémosle, ese objeto es, como tú dices, ese paso de los contenidos individuales a las formas sociales cubre, digamos, el objeto de ambas disciplinas, digamos, ¿no ve? Eh, ahí voy a hacer la primera ronda de preguntas. Hay una primera pregunta que es interesante porque, aunque no tiene que ver directamente con el tema, toca una problemática muy contemporánea, que es si tú has podido ver, aunque sea como resultado provisorio, un poco el porcentaje de participación de las mujeres en este mundo, que es un mundo muy masculino, pero sí en este tu inicial investigación ya has podido ver un poco el tema de las mujeres, como en un espacio totalmente masculinizado hay algunas mujeres, esa sería la primera. Y la segunda es, si ya tienes algunas nociones para comparar un poco el mercado de transporte público de La Paz y de Cali, ¿no? Justamente en aras de esta idea de comparación y multiescalar. Entonces, ¿qué te parece si te paso las dos preguntas y así vamos a ir avanzando? La gente está muy emocionada, hermanos, aquí. Me alegro y también pues agradezco las preguntas, ¿no? Es decir, y el interés que se muestran precisamente formulando preguntas, ¿no? La primera cuestión, claro, es un mundo muy masculino, ¿no? No solamente en el caso de Bolivia o de La Paz, que yo he podido observar, sino también de Cali, que es otro terreno que lo conozco bien, y yo diría que también en Europa, es decir, no se ven muchas choferes ni de buses ni de taxis, ¿no? Es decir, que realmente es un oficio masculinizado, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que observé, no tanto, ya digo, choferes, porque no sé si solamente fue una vez o que vi una mujer conduciendo un minibús, pero lo que sí que en una de las asambleas, también asistí a una de las asambleas que organizó o que tuvo, ¿no?, lugar, o que esta asociación celebró, y en esa asamblea sí que aparecían mujeres, ¿no? Y claro, yo me quedé sorprendido, entonces pregunté quién eran esas mujeres, y lo que me respondieron es que podían ser esposas de transportistas, que no, porque en las asambleas hay que acudir, ¿no? Y de hecho pasan lista, las mujeres podían reemplazar al hombre, o también me dijeron que podían ser propietarias de minibús. Ahora, yo porcentaje, eso es muy interesante, no tengo porcentaje, por lo tanto yo no sé la dimensión, ¿no? Podría decir que seguramente es pequeña, de una manera como muy intuitivo, ¿no? Es decir, que he podido observar presencia pequeña, no tanto de choferes, pero sí de esposas transportistas, que están vinculadas a todas las actividades de la organización, o también como propietarias, ¿no? Aquí sería muy interesante aplicar encuestas, aunque no sea antropólogo, pero sería aplicar encuestas para saber exactamente el porcentaje, ¿no? Eso sería un trabajo muy lindo y que abordaría en este caso la variable de género, ¿no? Exacto. Perdón que te interrumpa, Adolfo. ¿Podrías dejar de compartir pantalla? Me dicen en términos técnicos que no se nos ve muy bien. O sea que va a seguir eso. Eso es, perfecto. Muy bien. Sí, y la segunda cuestión, lo de Cali, hay que decir que hay dinámicas diferentes, ¿no? Y problemáticas diferentes también en Cali, ¿no? No voy a entrar mucho porque, bueno, pues la realidad caleña es compleja, ¿no?, y difícil. De hecho, si seleccioné ese tema fueron por dos motivos diferentes. Por un lado, cuando yo elegí la movilidad, ¿no?, investigaciones sobre movilidad en Cali, fueron por dos motivos. Primero, porque hay temas, cuando yo llegué, que para mí eran completamente inaccesibles. Es decir, hay un tema que sobrevuela mucho, que es la cuestión de la violencia. Y, bueno, hay colegas que vienen trabajando desde hace décadas esa cuestión y hacer un trabajo etnográfico, si no lo planteé en términos etnográficos,
se requiere de, en fin, de unas ciertas habilidades que yo carezco, ¿no? Y por otro, obviamente, el impacto que me causó también la dinámica de movilidad en Cali. En Cali quizá yo diría la gran diferencia, por poner una de las diferencias, es lo que allí se llaman el transporte pirata. Es decir, si en La Paz lo que uno se encuentra son organizaciones, sindicatos de transportistas bien establecidos, ¿no? Con su flota, con control, registro, etcétera, etcétera. Y ahora lo del Puma Katari, ¿no? Como ese sistema de buses, ¿no? Que trata de introducir un nuevo modelo que posibilite otra experiencia de movilidad, ¿no? Pues en el caso de Cali hay dos elementos, sería el transporte pirata, podríamos decir de una manera muy simple, que sería el transporte ilegal. Es decir, también existe un transporte informal. El transporte informal serían organizaciones de transportistas que, como consecuencia de la implementación de un nuevo sistema de movilidad tipo Pumita, es decir, un sistema de buses modernos, etcétera, etcétera, los colectivos, las organizaciones, los sindicatos, básicamente han tenido o bien que integrarse en ese sistema o desaparecer. Algunos no han desaparecido, operan en la realidad, pero operan sin licencia, sin permiso oficial. Pero hay un acuerdo tácito de que cumplen una función. Porque en algunos lugares de Cádiz, que es una ciudad de 3 millones de habitantes, no llega el nuevo sistema de uso. Por lo tanto, es ese acuerdo tácito. Sin embargo, está el transporte pirata. El transporte pirata son personas que tienen su automóvil de 3 o 4 plazas y que operan sin reconocimiento oficial, sin permiso y sin reconocimiento oficial. Es decir, están dentro de una práctica ilegal y hay muchos operativos, controles policiales para detenerlos. El problema es que estas personas se agrupan en asociaciones y son organizaciones muy eficaces. Es decir, cuando yo aquí en Europa hablo del transporte pirata, parece que es algo muy artesanal, muy improvisado, que una persona tiene su auto y de repente decide hoy salir a la calle, parar, si alguien te para y lo lleva, perfecto. No, son organizaciones muy estables, ¿no? Que lo que pasa es que funciona al margen tanto de, digamos, de la licencia oficial como también de acuerdos tácitos de la alcaldía. Entonces, un elemento que lo diferencia precisamente de La Paz. Y la otra cuestión tiene que ver con la implementación del nuevo sistema. Porque además es muy interesante, porque cuando se implementa el sistema, que es los BRT, o los buses rápidos, ¿no? El transporte de buses rápido, que son básicamente como los pumitas, ¿no? Es decir, la misma, con carriles particulares para ellos, buses como para muchísimas plazas, el pago se hace con tarjeta. Cuando se implementa, básicamente era como que llega la modernidad a Cali. Eso fue en el año 2008. Es realmente una ciudad moderna, tenéis una ciudad con ese sistema. Y ahora cometen un error porque se planteaba que ese sistema cubriese el 100% de la demanda. Y eso es muy difícil para una ciudad como Cali, 3 millones de habitantes, pero además con un crecimiento muy orgánico. Es decir, hay asentamientos informales y es complicado, ¿no? Entonces, eso ha originado una reconfiguración de todo el servicio del transporte y también de la forma de cómo se consume el transporte. De ahí que uno de los efectos haya sido la consolidación del transporte pirata. Interesante. Hay otra pregunta sobre Wilson Poma que plantea esa idea de que, claro, para hablar como de forma más espontánea y fluida con personas que se dedican a un objeto, a un oficio específico, hay que conocer un poco sobre ese oficio, la herramienta, ¿no? Los autos que te citaban. Entonces, se pregunta si tú te fuiste informando antes sobre los modelos y las características de vehículos usados que no son justamente iguales a Cali o sea, un poco ese vínculo entre conocimiento ciertamente espontáneo que también es muy útil para poder conversar con las personas, ¿no? Claro, es una muy buena pregunta y yo diría que cometer ahí un pequeño error, ¿no? Es decir, porque además yo soy neófito en el mundo automotor, es lo más distante a mis intereses personales. Tengo que reconocer, yo no tengo licencia de conducción, nunca he tenido auto, nunca me fijo en los autos, pero eso también es lo interesante de ser investigador social, que te permite introducirte en mundos completamente desconocidos, ¿no? Yo diría casi vivir otras vidas, ¿no? Te digo, no llegué a conducir, pero seguramente si uno hubiese tenido las habilidades y hubiese prolongado el trabajo de campo y hubiese encontrado la ocasión, ¿por qué no?
Pero es verdad que yo intenté, ya digo, de forma previa, intenté pues con la información que me llegaba, con las noticias, ir detectando los modelos, bueno, pues efectivamente el Nissan, el Toyota, modelos 90, 92, que son muy apreciados, por otros King-Long, que es quizá la marca china con mayor presencia. Y, digamos, podría haber realizado una labor mucho más exhaustiva. Yo creo que sí. Es decir, si tuviera que, bueno, volver al campo o que haría ese esfuerzo por conocer mucho más, ya no solamente los modelos, sino también los componentes de un vehículo, Claro. lo que es el chasis, las bujías, en fin. Es necesario efectivamente conocer ese vocabulario. Lo que ocurre, está muy bien conocerlo, pero también creo yo que un elemento importante es ser o presentarse como inocente. Para que ellos te expliquen lo que es un chasis, que te expliquen lo que es la goma del frenado o la correa de transmisión, ¿no? Aunque tú lo conozcas, está muy bien preguntarles como si tú no supieras, ¿no? Porque la forma en que ellos, o cualquier persona, ¿no?, expresa una idea, te explica cómo hace el cambio de etcétera. Yo creo que ahí hay mucho material muy interesante, ¿no? Por lo tanto, hay que formarse previamente, pero también hay que jugar con la ingenuidad de que uno no pertenece a ese mundo. Por lo tanto, está excusado de no conocer ciertos componentes o ciertas... Muy bien. Divertidas pasan rápido, ya son casi las 12, hermano, así que esta va a ser la última ronda, pero además están quedando algunas preguntas en el tintero, pero estoy seguro que este es el inicio de una relación institucional también con el IDIS y con Bolivia y con la UMSA, entonces también no va a ser la última vez que te escuchemos y seguramente habrá muchas otras veces para seguir conversando. Eh, bueno, por un lado ha quedado fuerte esta idea, también es interesante, claro, la pregunta es que aunque no sea tu caso concretamente, pero es muy interesante este tema de la obsolescencia programada, ¿no? Y también un poco en relación, un poco que te explayes un poco en ese fenómeno y sobre todo en la idea de que en autos que serían considerados obsoletos en otro lado, aquí son muy valiosos, ¿no? Yo siempre escucho Toyota de los 90 es muy valioso, digamos, ¿no? Y una, otra pregunta que tiene que ver si tú has visto si hay un vínculo entre los transportistas y la violencia, y particularmente acá se menciona el tema de las violaciones, que a veces aparecen como en el sentido común, digamos, en el imaginario un poco. Y tal vez tiene que ver con los no humanos, pero esta idea de, si se te ocurre, ¿por qué a los choferes aquí en Bolivia tienden a ponerle nombre a sus vehículos? Hay una relación muy sentimental, digamos. Y terminaría con una última que tiene que ver también un poco con lo que nos contó. ¿Por qué se te ha ocurrido? ¿Por qué has decidido? ¿Qué te ha motivado para venir a hacer la investigación en Bolivia? Que es una linda pregunta para terminar hoy. Y gracias de nuevo, hermano, por tu presencia acá. Muy bien, pues de nuevo agradecer obviamente las preguntas. Fue muy interesante y lo que provoca es que se complejice aún más este proyecto de investigación, con lo cual, en fin, está muy bien que sea así, ¿no? Por un lado lo temo, pero por otro también me parece que es lo sugerente, ¿no? Cuando se va complejizando y aparecen nuevas aristas, ¿no? Con respecto a lo de la obsolescencia programada o no programada, efectivamente yo creo que eso forma parte de una estrategia obviamente del mercado y de los fabricantes, muy criticada, porque obviamente se critica porque genera obviamente más consumo, pero también se generan residuos, ¿no? Pero por otro lado, en el caso de los vehículos, va como a contravía, ¿no? A contramano, porque lo que se sugiere es precisamente una renovación constante, ¿no? Ya digo, en España sería, la ley marca, o sugiere, mejor dicho, 5 años, no es que marque, no es una obligación, son 5 años, lo que sí que obliga es que un vehículo sea reciclado el 95% de sus partes, de sus componentes. Es decir, tenemos el vehículo cuando ya no sirve, no cumple su función primordial, lo llevamos para hacer chatarra, el 95% de sus piezas tienen que ser recicladas, por lo tanto, tiene que ser reutilizada para otras cuestiones, ¿no? Que puede ser para fabricar sillas o lo que sea, ¿no? Claro, ese es un tema muy interesante
porque en el caso de, lo que uno puede observar es que en el caso de Bolivia, también estoy pensando en el caso de Cuba, ¿no? Es decir, en Cuba las imágenes, las postales que tenemos que son autos de los años 40 y 50 y todavía funcionan, ¿no? Con mucho mantenimiento, muchísima reparación. Yo creo que aquí habría como dos cuestiones. Por un lado sería la idea de que no hay suficiente capacidad financiera para llevar a cabo la renovación, ¿no? Porque el grado de endeudamiento es muy alto, estamos hablando de 20, 25 mil dólares para poder adquirir un vehículo de primera mano, por ejemplo, ¿no? Pero más barato, un Toyota puede costar 40 mil dólares, ¿no? Entonces, por un lado, es normal que haya ese reuso o se extienda el ciclo de vida útil, en este caso del vehículo, porque su función primordial la cumple. Y otra cosa que es curioso sería el fetichismo por los vehículos antiguos, que eso es lo que hay también, supongo que en Bolivia y también hay en Europa. En Europa hay mucha gente que guarda, no sé exactamente si hay una fecha, que a partir de ahí ya son modelos antiguos, ¿no? El fetichismo de aquel vehículo, aquel modelo, que además se revaloriza. No es que pierda valor, sino todo lo contrario. Básicamente porque su función no es tanto la de movilizarse, sino como una función más estética y de escaparate, ¿no? Bueno, pues sería por ahí la segunda línea, ¿no? Entonces, la segunda cuestión sobre lo de violencia y transportista es curioso porque es verdad que los transportistas, taxistas, es un oficio que tiene muy mala fama en general. No solamente en La Paz, sino también en Cali, pero también en España tiene muy mala fama, ¿no? En España no es por que ejerzan violencia, sino básicamente pues porque lo mismo, lo que sería la carrera, la tarifa de la carrera aumenta, te envían van por otra ruta, ¿no? Cuyo coste final es mucho más alto. Es decir, no hay una buena imagen, ¿no? Esto es curioso. Yo no he podido constatar nada acerca de violencia ni las conversaciones. Yo creo que esos son temas, ahí son temas más delicados, ¿no? Que requeriría obviamente de un trabajo mucho más en profundidad y de adquirir una confianza mucho más grande para que alguien desde dentro diga sí, ocurre tal cosa. Por ejemplo, tampoco los accidentes. Yo no pude, aunque preguntaba, pero las respuestas eran obviamente muy, muy vagas, ¿no? Por eso lo importante era acudir a las actas. Si uno tiene acceso a las actas, de allí hay consignado accidentes o incidentes, pues eso es interesante. Recuerdo que en la asamblea sí que se hablaba de un tema y era aquellos que no incumplían con la ruta. Y hubo una discusión muy interesante en la asamblea porque algunos acusaban a otros compañeros de que incumplían la ruta o se dedicaban al transporte de niños, de escolar, y eso no estaba permitido. Entonces, bueno, esas son tensiones. Claro, ese nivel de tensión no es lo mismo que el de otro tipo de violencia mucho más potente, ¿no? También habría una violencia política, o mejor dicho, la participación en conflictos sociales, donde los transportistas juegan un papel importante porque están muy bien organizados y por su capacidad de bloqueo, ¿no? Sería otro tema para desarrollar, ¿no? La tercera cuestión, lo del nombre. Bueno, yo creo que eso es interesante porque asistí a la Chaya, bueno, estuve en carnavales, por lo tanto tenía que asistir a la Chaya como uno de los eventos más importantes, ¿no? Y relevantes. Y yo no asistí a ningún bautizo, porque también hay como un bautizo de los autos colocándole un nombre. Pero sí que hubo una cosa que me sorprendió. Quizá, porque yo trato de distanciarme de lo que un etnógrafo o un antropólogo haría, que sería poner mucho énfasis en esas cuestiones, ¿no? Porque es lo que gusta. No, a un antropólogo le gusta mucho la fiesta. Yo lo que dije fue, bueno, claro, a mí es cierto que hay chaya, que hay bautizo en algunos casos, pero yo no sé, como muchos de los transportistas que yo entrevisté durante su trayectoria habían tenido muchos modelos, ¿no? Y justamente ahora los que habían comprado ya estaban pensando en cuándo venderlo, dentro de 2 o 3 años, porque además básicamente era también un lustro, eran 3 o 4 años, y especialmente los King-Long, que puede ser de primera o segunda mano, porque se devalúa muy rápidamente. Digamos, una marca o es un modelo que no es especialmente resistente, ¿no? A diferencia del Toyota. Entonces, a partir del tercer o cuarto año ya se evalúa muchísimo. Yo no sé hasta qué punto pueden mantener una relación humano-no humano de cercanía, de insertarlo, digamos, como un elemento más de lo familiar.
cuando empieza a haber ese reemplazo tan rápido, ¿no? Yo puedo entender que con los micros, por ejemplo, son vehículos muy grandes. En Colombia se llaman las famosas chivas, que son el transporte para 20 personas de una provincia a otra en el ámbito rural, donde decoran mucho y muy bien, con muchos colores. Yo creo que ahí la relación es mucho más de cercanía y ahí sí que cobra una mayor importancia del bautizo, como pues, realmente insertarlo en esa trama familiar, ¿no? El vehículo como alguien más. Pero yo no sé, eso es una hipótesis muy arriesgada por mi parte, habría que ver si en este caso, donde ya el minibús es un objeto que se pone en circulación, digamos, en compra-venta cada 4 o 5 años, yo no sé si al final uno puede mantener un vínculo afectivo. Y por último, la de Bolivia, ¿por qué Bolivia? No, es una muy buena pregunta. Bueno, primero, obviamente yo tengo una cierta afinidad cultural y un cierto interés por América Latina. Bueno, he viajado por América Latina y he estado viviendo durante 7 años en Colombia. Y ya casi que me siento de allí, es decir, entiendo muy bien esos códigos y de hecho añoro, ¿no? Anhelo algunos elementos, ¿no? De Colombia y también de Bolivia. Y hay que decir que yo en el 2012 por primera vez fui a Bolivia, hice también un trabajo de campo para mi maestría sobre espacio urbano en La Paz y memoria histórica, ¿no? Y realmente me gustó mucho. Es decir, hay veces que uno va a una ciudad y pues no llega a tener esa complicidad. Con el caso de La Paz sí que me gustó mucho, ¿no? La dinámica, la energía, a pesar del soroche, ¿no? Pero sí que me parece una ciudad como muy potente, ¿no? Y me parece muy interesante. Y después hay que decir que también pues, mi compañera ha hecho trabajo de campo, bueno, está muy vinculada a Bolivia y por lo tanto era una confluencia de intereses y de interés hacia Bolivia y especialmente hacia La Paz, ¿no? Querido Adolfo, ha sido un gusto, ha sido un privilegio y hemos aprendido mucho. Creo que, y sobre todo para los estudiantes que están emprendiendo investigaciones, hace una charla tremendamente valiosa. Solo eso, hermano, mandarte un abrazo, agradecerte por todo. eh, y antes de cederte por última vez después de cederte la palabra por última vez, quisiera cederle la palabra a Raúl, porque hoy es nuestra última sesión y para hacer un breve balance del proceso. Entonces, querido Adolfo, un abrazo y tus últimas. Igualmente. Gracias por todo. Y querido Raúl, te cedo la palabra. Como les decía a todos, es el último ciclo del año, la última conferencia del ciclo de este año. Entonces, hemos visto que era un buen momento para hacer un breve balance. Y qué mejor que nuestro director para que nos comente sus impresiones. Querido Raúl, la palabra. Gracias, Mario. Voy a ser breve. Lo que quiero destacar es, como balance, es el hecho de cómo el proyecto, que fue diseñado con el propósito de contribuir a la formación de los estudiantes de sociología de la UMSA, y en particular de nuestros estudiantes que están elaborando sus perfiles de tesis, que están enfrentando la tarea de hacer sus tesis. Este objetivo inicial creo que ha sido trascendido ampliamente, ¿no? En la medida que el ciclo se ha convertido en un espacio de reflexión sobre las formas de encarar el proceso investigativo a partir del desarrollo de investigaciones concretas, de demostrar cuáles son los problemas a los cuales el investigador se enfrenta en la cotidianidad de su trabajo, ¿no? En la práctica propiamente investigativa, cómo se encaran la solución de esos problemas, ¿no es cierto? Cómo se define el objeto de estudio y las herramientas metodológicas y cómo todo esto se va ajustando en relación a las contingencias de la realidad concreta que se está investigando y al contexto mismo en el que el investigador se desenvuelve. Y eso lo ha explicado hoy muy interesantemente Adolfo, ¿no? Coincide lo que había preparado como balance con la propia exposición que hoy día nos ha hecho Adolfo. Y esta peculiaridad, ¿no?, se ha ido consolidando a lo largo de estos 3 años.
y ha hecho que también esta peculiaridad, esta característica que ha ido adquiriendo el ciclo haya generado la diversificación del público meta que inicialmente nos establecimos, ¿no? Es decir, el ciclo se ha abierto a estudiantes e investigadores de otras carreras, de otras universidades del país y de la región, a investigadores ligados al Estado, a organizaciones no gubernamentales, investigadores independientes, ¿no? Aspecto también que en esta última etapa se ha posibilitado por el uso de las tecnologías de información y comunicación a las que hemos tenido que recurrir en esta situación de crisis sanitaria, que ha generado una potencialidad interesante también para el desarrollo futuro del ciclo, ¿no? Es decir, poder combinar esta, en el futuro, ojalá vayamos ya superando esta crisis sanitaria y tener la posibilidad de tener encuentros presenciales, pero también visibilizarlos al mundo a través de estos medios que son muy potentes, ¿no es cierto? Y finalmente lo que quiero destacar, Mario, es que tenemos un proyecto consolidado, un proyecto exitoso y quiero felicitarte y agradecer por esta iniciativa y obviamente también al equipo del IDIS que ha hecho una organización impecable de estos procesos, ¿no? Pero sobre todo quiero poner de relieve nuestro agradecimiento a quienes han aceptado compartir sus conocimientos, sus experiencias, y en ese sentido quiero nombrar a todos los expositores que han pasado por los distintos ciclos, ¿no? Gran parte de ellos docentes de nuestra carrera, pero también investigadores de otros ámbitos, ¿no? Quisiera agradecer a Eduardo Paz González, a Javier Campuzano, a David Llanos, a Jimena Soruco, a Javier Copa, a Alison Speeding, a Alfonso Hinojosa, a Víctor Hugo Perales, Mirko Vera, Sandra Ramos, Nico Tassi, Hernán Pruden, Rodney Pereira, Alicia Suárez, a Oscar Vargas, a Huáscar Rodríguez, a Esther Ayllón, a David Quispe, a Godofredo Sandoval y a los colegas del exterior del país que han participado en este último ciclo, en este ciclo del 2020, a Carmen Solís, a Pascal Apsi, a Calla Hummel, a Hugo José Suárez, a Julián Müller y a ti, Adolfo, muchas gracias, ¿no? Y quienes todos ellos han enriquecido esta experiencia y sobre todo que ha incidido, yo creo, de manera muy positiva en la motivación, no solamente en términos de la formación, el aprendizaje, de las experiencias, sino en la motivación para la investigación, ¿no? Y finalmente, quiero agradecer a todos los que nos han acompañado participando permanentemente en estas conferencias, ¿no? A todos los que han estado a lo largo del año acompañándonos. Y bueno, y estoy seguro de que esto se constituye un canal importante, ¿no es cierto? No solamente de transmisión de experiencias, sino sobre todo lo que decía al principio de demostrar ese proceso, ¿no es cierto?, tan interesante del desarrollo de la investigación que no parte de un libreto ya establecido, sino que se va construyendo en el propio proceso. Y eso creo que es muy rico, sobre todo para nuestros jóvenes. Conocer eso es muy rico para nuestros jóvenes investigadores, ¿no? Y finalmente decirles a todos y todas a quienes nos han ido acompañando que todo este ciclo va a estar o ya está siendo colgado en la página web del IDIS, ¿no? En el sitio multimedia del IDIS que tenemos y van a poder acceder también permanentemente porque es un material sumamente valioso y que tenemos que socializarlo y difundirlo. Bien, Mario, eso es lo que quería decir y nuevamente agradecer a Adolfo por el compartir con nosotros ahora. Gracias. Yo igual voy a ser breve, voy a terminar. Creo que Raúl ha sido muy claro en las potencialidades del ciclo y cómo ha cumplido su función y mencionando tantos nombres, uno recién se da cuenta la cantidad de resquicios del campo académico en Bolivia y también de los bolivianistas, digamos así, que hemos podido cubrir. Yo quería solamente
mencionar tres cosas. Por un lado, sobre este año también hacer énfasis en la diversidad de entradas teóricas y metodológicas, la diversidad de formas de problematizar, la diversidad de trabajos de campo y sobre todo el énfasis de que cómo todo nos ha mostrado ese baile tan misterioso entre los datos empíricos y los enfoques teóricos. Entonces, creo que ese es un ejemplo para que nuestros estudiantes sean creativos, sean rigurosos, sean sistemáticos y se den cuenta de lo que dice Raúl, que la investigación no es un proceso mecánico, sino que es un proceso reflexivo y creativo. La segunda cosa que quería decir es algo que se pierde de vista en la investigación social, que es la pasión con la que hay que trabajar. Los 6 expositores de este año y también los de los años pasados nos muestran la pasión con la que se mueven por el campo, con la que están leyendo, con la que están pensando. Entonces, además de los atributos académicos, creo que tiene que ver con atributos de pasión, con ese, Silvia Rivera decía, el corazón, digamos, que uno le mete en estas investigaciones. Y por último, creo que es importante que la universidad, que es una cosa que ha sido muy hermoso en este ciclo, como decía Raúl, hemos partido de una idea que sea un espacio pedagógico para los estudiantes de la carrera de sociología y ha ido creciendo y nuestro público es cada vez más diverso y creo que es una de las cosas que tiene que hacer la universidad. La universidad tiene que abrirse a la sociedad, tiene que salir a veces de sus 4 paredes y rendir cuentas y eso que llamamos interacción social creo que también se puede lograr en estos términos. Quiero terminar agradeciendo al equipo tremendo del IDIS. Tenemos un director de lujo, a Raúl España, que ha potenciado en esta sugestión al IDIS de una manera tremenda. Quiero agradecerle profundamente a Nadia Gutiérrez, la encargada de difusión y logística, a Carolina Ramírez y a Tania Díaz. Creo que, creo que ha sido tenemos un equipo de lujo y ustedes ven solamente el producto final, pero para que esto llegue hay reuniones anteriores, hay procesos de cualificación técnica que hace que todo sea impecable. Y déjenme terminar con una cuestión tal vez un poco sentimental, pero creo que también este ha sido un año muy difícil para todos. Para mí, perdón, pero hablando de cosas concretas, para mí ha sido un año que ha empezado, yo diría el año pasado, con la muerte de Sandra Aliaga, una de las personas que más se quería en el mundo, y espero que haya terminado ayer con la muerte de Diego Armando Maradona. Y creo que estas mis muertes son muertes que todos hemos tenido este año. Y creo que también este ciclo ha sido un espacio para, como metafóricamente, a pesar de la muerte, uno sigue avanzando y como la vida es una ambivalencia entre luces y sombras. Y espero que estas charlas cada jueves de fin de mes hayan sido una compañía en un año que ha sido duro y con la esperanza de que el próximo estemos todos mejores. Gracias a todos, les mando un abrazo enorme. Gracias, querido Raúl, gracias, querido Adolfo, y gracias a todos por vernos. Gracias, querida Muchas Nadia. gracias. Esperemos vernos el próximo año y gracias a todos. Un aplauso, ¿no?